Yo me río del fenómeno este del sistema de la revolución, pero al mismo tiempo yo entiendo que hay mucha gente que cuando me ve y no comprende así de primera, así, pues puede creer que yo solamente me estoy dedicando a reírme, o sea, a reírme, pero en la dirección que no es, a reírme de la desgracia del pueblo cubano. Y yo entiendo que evidentemente si yo me estoy burlando, o sea, si yo me estoy burlando, por ejemplo, de lo que representa Bernardo, de lo que intentan hacer con todo esto de Bernardo todos los días y toda esta mecánica. Si yo me burlo de eso, evidentemente eso trayendo una consecuencia para el pueblo cubano. Pero lo que hay que quitar es eso, lo que hay que cambiar es eso. Yo no me estoy riendo del apagón que está sufriendo el pueblo cubano. ¿Sabes por qué? Porque mira, en esos apagones, ponte a pensar cuánta gente pudiera estar en Cuba en una casa con muchísima humildad, pero que por X razón de la vida o por una ayuda humanitaria o porque tiene un pariente en el exterior le consiguieron el aparato de respirar a la abuelita, al niño, a la persona que sea en una casa. Y se va la corriente, 6 horas, 8 horas. Es un problema en policlínicos, es un problema en hospitales, es un problema en el país entero, es un problema de seguridad, serio, más que nada, porque aquí todo el mundo sabe cómo está el tema de la seguridad en Cuba. Entonces, fíjate, yo entiendo que puede ser difícil para mucha gente así que entre de momento y de hacer, como la con este tipo riéndose de los apagones de los cubanos. Yo no me estoy riendo del apagón de los cubanos, yo me estoy riendo del fenómeno este de tratar de cómo... sí, yo todo el tiempo me estoy burlando de lo que sea la revolución que nadie viene a decirme. Porque ¿qué intentan hacer con Bernardo todos los días diciéndote que por qué vas a tener apagón? Entonces lo que no hay que tener es apagón. Y evidentemente no pueden con esa situación. Y lo mismo pasaría con el transporte. Si mañana, lo que pasa es que, fíjate, esto es serio, yo creo, estoy especulando, que el tema de apagón, el apagón, es como un tema que hay que tratar. Si mañana hubiesen campaña electoral en Cuba, el tema del apagón sería un tema de campaña, como aquí la inmigración, por ejemplo. En los Estados Unidos el tema de inmigración es un tema importante a la hora de las elecciones. Hay un apartado para hablar del tema de inmigración, como que hay un apartado para hablar del tema de la droga, para hablar en Cuba debería haber un apartado para hablar de eso, de los apagones. Eso es un marcador. Pero si mañana la gente constantemente eh, pensara lo mismo, como mismo piensa del apagón, pensara del transporte, pues también el transporte tuviera entonces a Bernardo Espinosa o otro periodista todos los días desde el edificio del Ministerio del Transporte entrevistando a la versión de Lázaro R. Hernández en el Ministerio del Transporte, quien todos los días vendría a decirte cómo está. Bueno, miran, esto, mira, para hoy el país cuenta con 2.626 unidades, o sea, ómnibus, guaguas, conocidas popularmente. Eh, Se cuenta hoy con 1.626 licencias de vehículos arrendados. De ellos, el 86% está en explotación para el día de hoy. Con todo esto, nosotros tenemos una capacidad una capacidad para cubrir el transporte, un 74% para el día de hoy. Para las próximas semanas, nosotros pretendemos, con el nuevo arribo del combustible, todos los días explicándote por qué no. O sea, es para que tú entiendas el apagón, para que tú entiendas por qué no tienes un carajo transporte, para que tú entiendas por qué no tienes comida. Eso tú no tienes que entenderlo. La vida no se trata de entender el por qué, porque si no, entonces nos hubiésemos quedado sin inventar la rueda, sin conquistar el fuego. No se trata de entender el por qué, se trata de entender el cómo le paso por arriba a esto. Basta ya de entender el apagón, hacer, basta ya de entender eso. Para qué tanto? ¿Para acá cuánto cuestan los ingenieros en Cuba? ¿Cuánto cuesta graduar un ingeniero en Cuba? No es personal, pero el sistema es una mierda y ahí es donde yo vengo y formo lo mío. El sistema es una mierda. ¿Cuánto cuesta graduar un ingeniero en Cuba? ¿Cuántos ingenieros hay dentro de los grupos de trabajo eso que Bernardo Espinosa me menciona constantemente? Que se mete la vida entera diciendo, no, vale la pena destacar que hay un colectivo de trabajadores que labora incansablemente dentro de conformado por un grupo de ingenieros. ¿Cuánto costó graduar a cada ingeniero? ¿Y para qué nosotros graduamos a gente? ¿Cómo el dinero que gasta el país? A ver, porque vamos a pensar aquí. Si el sistema va a graduar gente que cuesta un huevo graduarlo y ese dinero no va a tener un retorno porque esa gente después lo único para lo que se gradúa es para tener un papel en la sala de la casa, no gradúen a más nadie de nada y cojan ese dinero para comprarle la leche en polvo esa a los niños tan famosa
con la que pretenden todavía ¿cómo es? Columpiarle las emociones a la gente. La leche en polvo de los niños. Ahora no gradúen a más nadie, cierra la pila universidad esa. ¿Para qué tú quieres tanto universitario? ¿Cuántos ingenieros agrícolas debe haber en Cuba? Ingenieros agrícolas en Cuba, ¿cuántos deben haber más o menos? No hay una vianda, brother. ¿Para qué tú quieres tanto? ¿Para qué tú quieres seguir graduando? Cada ingeniero eso que tú gradúas hay que darle un salario de 3 pares de timbales. Y el tipo se te va a hacer máster y se te va a hacer doctor. Si Díaz Canel es doctor. Una jubilación por encima de los 1.500. Ese tipo sigue costándole al pueblo cubano la vida entera. Nada más porque se te ocurrió graduarlo con un papel de algo que él no va a hacer en la vida. En la vida lo va a hacer. Pero tú graduando gente. Y eso costándole a todo el mundo un huevo. Y nadie se da cuenta que ese mismo ingeniero, así como él, que porque ahora cualquiera que se gradúe de ingeniero dice, no, pero espérate, coño, ¿por qué te metes con los ingenieros? No me estoy metiendo contigo en lo personal. Pero el problema es que piensa, como mismo estás tú, como mismo hay que hacerte a ti, que hay que pagártelo toda la vida entera porque tienes un título. Hay que hacerlo con sociocultural, hay que hacerlo con el INDEL, hay que hacerlo con el otro, con todo lo que se gradúa ahí, que no tiene cómo virar para atrás eso. Eso no tiene un retorno para atrás. Eso para atrás no tiene un retorno. Y cuesta un huevo, papo, para poder decir, nosotros, el Estado cubano tiene toda la educación, es nuestra. Nosotros nos encargamos de toda la educación desde hasta. Eso es un lío nosotros. Eso cuesta. ¿Y cómo eso vira para atrás? Porque el problema es que ese mismo que te está diciendo, nosotros nos encargamos de la educación, es el mismo que te dice, nosotros nos encargamos de los zapatos, nosotros nos encargamos de las piedritas, las fosforeras, nosotros nos encargamos de la resistencia a la hornilla eléctrica, nosotros nos encargamos de los tirafondos, nosotros nos encargamos del forro, los catres, nosotros nos encargamos del multiví, nosotros nos encargamos de los techos, nosotros nos encargamos de los cablecitos de terza, nosotros nos encargamos de los clavos, las carpinterías, nosotros nos encargamos. Van acá, consorte. ¿Cuánto cuesta la educación cubana y cómo eso vira para atrás? Entonces no hables más mierda. El sistema es una mierda y ahí es donde yo llego y me río del sistema y voy a quemar el sistema. Comprendo la parte en que evidentemente hay un nexo, ¿no? ¿Verdad? Porque coño, sí, yo me estoy burlando de un sistema, pero un sistema que está afectando a un pueblo. Exactamente. Respeto al pueblo, ojalá que la gente lo vaya comprendiendo en la medida que pase el tiempo. Hay gente que lo ha ido comprendiendo, hay gente que, pero no voy a dejar de ponerle el dedo a la dictadura, primero porque me da la gana. Eso es, imagínate tú. Eso pues primero porque me da la gana. Segundo porque tiene que ser paisa. Nací allí. Si hubiese nacido en Irán, estuviese hablando de la dictadura iraní. Pero de eso hablan los iraníes, justamente, porque son de allí. No hablan de la dictadura cubana. Me toca a mí, que soy de allí, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjate el orden de todas esas cosas. Y es para arriba de esa gente. Para arriba de esa gente.